Cáncer de glándula anal en gatos. El tratamiento para el cáncer de la glándula anal no siempre es efectivo, pero cuanto antes comience el tratamiento, mejores serán las posibilidades de recuperación de su gato. Si detecta alguno de los signos de cáncer de la glándula anal, lleve a su gato a un veterinario lo antes posible. El cáncer de la glándula anal no es común en los gatos, pero cuando se desarrolla tiende a diseminarse rápidamente a otras áreas del cuerpo, incluidos los ganglios linfáticos. Puede ocurrir en una o ambas glándulas anales, y los tumores pueden variar en tamaño dependiendo de la gravedad del cáncer. Es posible que no pueda detectar un bulto sin la ayuda de un veterinario, pero se pueden observar otros síntomas. Muchos dueños de gatos confunden los síntomas del cáncer de la glándula anal con los síntomas de otro trastorno de la glándula anal mucho menos grave. El síntoma más común del cáncer de la glándula anal en gatos es la formación de un tumor o un gran bulto alrededor del ano. Sin embargo, es posible que el tumor no sea visible en algunos gatos, por lo que también es importante buscar otros síntomas. Algunos de los otros síntomas del cáncer de glándula anal incluyen esfuerzo durante la defecación, heces como cinta, pérdida de apetito, se arrastra por el suelo, lamer excesivamente el área, fatiga general. Desafortunadamente, no hay causas conocidas para ningún tipo de cáncer, incluido el adenocarcinoma de glándula anal. Sin embargo, se cree ampliamente que la genética juega un papel importante en la determinación de qué gatos corren el riesgo de desarrollar cáncer. Los factores ambientales también pueden contribuir al riesgo, pero esto no se ha demostrado a través de la investigación. Si detecta alguno de los síntomas anteriores, lleve a su gato a un veterinario lo antes posible. Describa los síntomas que ha presenciado y cuándo comenzó a notarlos. Según la descripción que proporcione, el veterinario sabrá que hay un problema con las glándulas anales de su gato. Sin embargo, se necesitarán más pruebas para determinar si es un trastorno común de las glándulas anales, como la impactación, o si es cáncer. El veterinario comenzará realizando un examen rectal, durante el cual él podrá sentir la presencia de una masa en las glándulas anales. En este punto, el veterinario puede sugerir que se realice una prueba completa de hemograma, análisis de orina y perfil químico de la sangre. Esto le dará al veterinario una mejor idea de la salud general de su gato. También ayudará al veterinario a determinar si su gato tiene niveles anormales de calcio, que es un efecto secundario de algunos trastornos de la glándula anal. Será necesario realizar una biopsia de tejido o una aspiración con aguja fina para analizar el cáncer en las células del tumor. Este es un procedimiento rápido que se puede realizar sin sedar a su gato. Si se detectan células cancerosas, el veterinario deberá realizar radiografías o tomografías computerizadas del tórax y el abdomen para ver si el cáncer se ha diseminado a otras áreas del cuerpo. El tratamiento dependerá de cuán lejos se haya propagado el cáncer. En todo caso, el método de tratamiento más común es la extirpación quirúrgica del tumor de la glándula anal. Durante el procedimiento, el veterinario también extirpará el tejido que rodea el tumor que puede contener células cancerosas. En la mayoría de los casos, el cáncer se habrá diseminado a los ganglios linfáticos cerca del saco anal, por lo que también será necesario extirparlos. Es posible que se sugiera quimioterapia después de la cirugía para asegurarse de que no haya otras células cancerosas que formen tumores en otros lugares del cuerpo de su gato. Si no se puede extirpar el tumor por alguna razón, el veterinario puede tratar el cáncer de su gato con radioterapia. Este tratamiento también es útil cuando el veterinario no puede extirpar todo el tumor durante la cirugía. Si su gato tenía niveles altos de calcio, es posible que el veterinario necesite administrar medicamentos y vigilarlo de cerca durante los próximos días para asegurarse de que sus riñones no estén dañados. Cada caso de cáncer de glándula anal es único, por lo que es difícil predecir si su gato se recuperará si se le ha diagnosticado esta enfermedad. Si el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, su gato tiene una probabilidad mucho mayor de recuperarse por completo. En todos los casos, cuanto antes identifique el cáncer de su gato y comience el tratamiento, más posibilidades tendrá de sobrevivir. Si su gato se somete a una cirugía, es importante mantener el área de la incisión limpia mientras sana. También debe colocar un cono de recuperación o un collar con forma de en su gato para evitar que se lama el área afectada. Durante el tratamiento del cáncer, los gatos pueden experimentar náuseas y vómitos. Hable con su médico acerca de cambiar la dieta de su gato durante este tiempo para asegurarse de que esté obteniendo los nutrientes que necesita.
suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.